Estoy en Barcelona, es por cierto, una tierra muy teatral, donde, bueno, pues algunos de mis pequeños, pocos grandes éxitos teatrales se han producido aquí. Nunca me olvidaré de ese Golfus de Roma que hicimos con Mario Gas y con tantos actores. Hay el Teatro Juventud de Hospitalet, con actores magníficos catalanes, Vicky Peña, Fede de Pou, que era mi dueño y señor. Y bueno, pues luego Gabino y yo ya hacíamos un poquito más el ganso, yo era aquel Pseudolus. Tengo una gran vinculación con esta tierra. Bueno, el Teatro Juventud de Hospitalet fueron meses de ensayo y meses de actuación con llenos, con lo difícil que era llenar entre semana. Todavía recuerdo incluso una vez que vino hasta el hoy tan endiosado y siempre encantador Josep Guardiola, ¿no? Recuerdo que vino, lo trajo el maestro Estrada y ahí estuvo viendo Golfus de Roma también. Fue una experiencia magnífica, con Manolo Gas en la dirección orquestal, recientemente fallecido, y Mario y todos, pues tengo un gran recuerdo. Yo he hecho poco teatro, he tenido quizá más oportunidades en el cine, aunque también he hecho todo tipo de papeles, pero mi vinculación con esta tierra la asocio mucho al teatro, como también a los éxitos con la Orquesta Mondragón, ¿no? Entonces, pues estoy promocionando mi último trabajo, que también tiene una gran carga teatral, cinematográfica, que va a ser un musical, una obra de teatro musical. ¿Ah, sí? Voy a hacer un trabajo, creo que estamos en ello, ahí dándole fuerte, con David de Sola, es un dramaturgo, un escritor teatral catalán. Estuve a punto de trabajar en Almacenados, obra que ya en su día la llevó con enorme éxito José Sacristán a los escenarios, también a los escenarios catalanes, y bueno, iba a hacer Almacenados, pero surgió esta posibilidad. Voy a seguir haciéndola con el texto de David de Sola, pero surgió la posibilidad de hacer musical. Y ahí estamos, un maquinista general que hable de trenes de Cataluña, trenes de México, trenes de cualquier parte del mundo, historias de trenes llevadas al teatro con un leitmotiv estupendo que está escribiendo de Sola y con las canciones viejas y nuevas de la Orquesta Mondragón y de otros compositores, desde un Duke Ellington a un Mystery Train de Elvis Presley. Hay un gran guiño al tren y, bueno, no solamente a Chekhov y a Gogol y a Hitchcock les gustaban los trenes, y tengo también a David de Sola y a la Orquesta Mondragón, y esto será un proyecto de musical que nos gustaría, como no, pues estrenarlo aquí en Barcelona. Estamos haciendo un poquito a la inversa, aunque las propias canciones son pequeños momentos, sketches con letra, con música, que los estamos armando. Queremos que haya un leitmotiv que no sea simplemente cortar y pegar las canciones, sino que haya una historia. Hay un chico joven, que más que probable sea Crispulo Cabezas, que es un actor que ya ha interpretado otras obras de teatro de David de Sola. Habrá una chica que puede que sea una cantante cubana negra, maravillosa, que es Janela Brooks, y luego habrá otros actores, habrá los músicos propios de la orquesta, yo seré un poco el narrador, habrá guiños a historias, a situaciones que están un poquito en los textos de Max Ophuls, en Lola Montes, etcétera, etcétera. Habrá mucho de itinerario, de tren, de sketches cortos, guiños a O. Henry, el gran escritor norteamericano, y a otros cuentistas, algo del humor de Saki, homenajes al cine, y por supuesto al gran Buster Keaton. El punto de partida es la historia creada por Keaton en el año 25, ya que también guarda grandes paralelismos con la biografía de mi padre. Hubo una guerra civil en la historia de Keaton, como la hubo aquí, y bueno, pues es reivindicar también la memoria. Porque tu padre era ferroviario. Era ferroviario republicano, y los que eran republicanos fueron depurados, y se trata de reivindicar un poquito ese músculo que tenemos un poco perdido. Hoy leo, y me parece muy bien la iniciativa, que haya actores, directores de cine, escritores que quieran un poco desempolvar la memoria. Parece que los políticos tienen tendencia a mirar para otro lado, y bueno, ahí tenemos 100 y pico mil muertos en fosas comunes, que hay que ponerlos un poco al día, ¿no? A ver si va a resultar ahora que Alemania, con todo lo que nos regaló a todos, pues está mucho más saneada que nuestro propio país. Mientras no se resuelva el tema de las fosas comunes, no habrá acabado la guerra civil. Es algo que debe de quedar bien clarito. La guerra civil terminará cuando se pongan las cosas ordenaditas en su sitio. Y tenemos esa cosa en la cabeza de mirar para el otro lado. Esto en teatro se ha visto mucho, se ha denunciado mucho, pues qué buena ocasión también de hacer un pequeño guiño con este maquinista a la general. Es un musical que habla de la memoria y habla de no olvidar, no para vengarse ni para nada, sino para colocar las cosas
bien en la estantería, ¿no? Estamos trabajando con el texto y nos gustaría este otoño-invierno, hacer el estreno, no sé si en Madrid, en Barcelona, estamos ahí mirándolo con Pentación, el productor va a implicarse. Lo estrenará él y nos lo traerá para él. Sí, va a implicarse Jesús Cimarro, Pentación, lo vamos a coproducir con él. Y bueno, pues habrá historias, yo creo que además en teatro como en el cine, las historias más bonitas son las de trenes. Quizá porque el estrés del avión no permite contar nada, porque llega enseguida y bueno, en el tren pasan más cosas y yo creo que dará para una gran fiesta teatral. El planteamiento de David de Sola es que transcurra todo en el vagón-restaurante, donde hay muchos encuentros, muchas historias muy distintas, agridulces, cómicas, dramáticas y dinamizadas con la música. Ese es el planteamiento, que todo transcurre en un vagón-restaurante y probablemente terminaremos con un guiño final musical muy al estilo de Con faldas y a lo loco, la famosa secuencia del tren con Marilyn, con el ukelele, con Tony Curtis, o sea que habrá muchos guiños al teatro, al tren y al cine, ¿no? Habrá unos ciertos apuntes de lo que puede ser el musical, pero va a ser un recital de canciones, ¿no? Habrá algunos guiños audiovisuales, pues a un momento determinado aparecerá pues Buster Keaton subido a las ruedas del famoso tren que se da vueltas, habrá pinceladitas, pero lo que es la arquitectura teatral, los textos, ahí está trabajando David. Yo creo que haremos este verano, los conciertos que hagamos serán para calentar motores, pero la armadura teatral será este otoño con los ensayos y bueno, será un poquito más tarde y ahora se habrá unos textos, eso es difícil en un bolo de estos de verano, de fiestas de verbena, ponerte a hablar, porque entonces me caía desde un globo y me compré la gente que, venga, Gurruchaga, la de las gordas. En septiembre haremos una sala, pero vamos, será una arquitectura más musical. Pero vamos, en lo que está concebiendo David de Sola, que estamos trabajando conjuntamente, el comienzo es, bueno, tú que tienes además una estupenda ventana teatral, pues más Cantor que nunca. O sea, parece el personaje de mi padre, cascarrabias, como fue, el padre Vicente, pues despotricando en el patio de butacas como un espectador más. Eso me recuerdo yo cuando vi en la sala Lavapiés de Madrid, ahora llamada Valle Inclán, pues me impresionó mucho ver a un señor que estaba quitando el polvo y organizando las sillas, y era el mismísimo Tadeusz Kantor, ¿no? O sea que hay guiños a Kantor y a otros, son ideas estupendas de David. Y bueno, pues Kantor, no sé, pero vamos, Gurruchaga, el padre, estará en el patio de butacas y será una forma de romper esa dinámica, escenario, patio de butacas, y será todo un tren. O sea, desde que el espectador entra, desde las mismas taquilleras, pues queremos hacer un guiño como de gran viaje, de gran túnel del tiempo, máquina del tiempo. He estado pues 2 años largos, 3 años, salpicando, viniendo, volviendo, regresando, pues haciendo un disco de trenes como este, grabándolo allí, pensándolo allí, pero curiosamente en un país donde fue muy ferrocarrilero, pero ahora no hay trenes, tanto las estaciones vacías. O sea, no es como aquí, que aquí se está rehabilitando el espíritu del tren, pues con los AVEs, con las altas velocidades, hay trenes más o menos lentos. Allí es que todo el mundo viaja en autobús o en coche, ¿no? Pues allí donde Elena Poniatowska llamaba un libro El tren pasa primero, me parece un título fascinante, pues allí he escrito este disco con autores como Jaime López, es un autor también que ha hecho teatro allí en México, con Rafael Mendoza, con grupos mexicanos, y bueno, pues allí he podido ver pues, a Diego Luna haciendo una obra venida del cine, Dogma, allí he podido ver a Silvia Pinal, en fin, he visto algo de teatro, a Pedro Zalmendáriz Jr., pero bueno, lo que más he visto en México el tiempo que he tenido libre es cine, ¿no? Un cine que, como bien sabes, es muy teatral y, bueno, donde está también muy presente, como no, Luis Buñuel, ¿no? He hecho 2 películas, una con enorme éxito, Paradas continuas. Era un profesor de latín que por la noche llevaba doble vida, cantaba en un club de mala muerte de rock, se vestía de Moulin Rouge, así muy con sombrero de copa, y cantaba Suzy Q, y era profesor de unos alumnos de latín, y bueno, muy simpático, con una banda sonora muy interesante. El México siempre nos sorprende mucho, y se llama Paradas continuas, de Gustavo Loza. Y luego pues he hecho una para televisión, una de un telepredicador, un sacerdote muy apasionado, como aquella película, creo que era aquella de John Huston, Sangre Sabia, creo que se llamaba. Todo eran falsos telepredicadores,
vendedores de Biblias, delincuentes de millonarias, en fin, es un personaje muy simpático. Hay mucho ahora estas nuevas iglesias donde todo es, bueno, todo es ya de por sí un cuento chino, pero estas encima son más cuento chino que ninguna. O sea, que he hecho un falso sacerdote y han sido dos papeles simpáticos. Y bueno, pues entre México y Madrid, pues, y Barcelona, pues he dividido el tiempo en estos 3 últimos años. Pero el disco lo he hecho allí. Voy a colaborar este verano con Radio Nacional de España en una sección que se va a llamar un poco Los viajes del maquinista de la General. Y bueno, quizás sea igual el punto de partida para hacer otros proyectos, pero sí me gustaría el medio. Lo que pasa es que no creo que hay mucho hueco, ¿no? Ahora todos los programas o son muy pseudo-infantiles o basura, o estiramientos de piel, o operaciones de nariz, o desgracias, o hacer demasiado el tonto. Chico, que te diga, yo creo que se hace una televisión, no veo mucho la televisión, pero creo que es aquí, es en México, es en Francia, es en Alemania. Yo creo que estamos en un momento muy de crisis general, de valores, de gustos, de todo. Hay un déjà vu general, es bastante... Y bueno, pues si me llaman me encantaría. Yo además empecé en la radio, ahora voy a hacer esta colaboración con Radio Nacional de España los jueves en Radio 1 y bueno, pues ojalá que hiciésemos algo de televisión, pero un poco inteligente, ¿no? Porque es que el nivel me parece demasiado, con respeto a todos los grandes profesionales que los hay, pero a los que son talentosos los prejubilan, a los otros les dan para hacer programas como para tontos. Estamos muy atontados. Bueno, yo creo que el teatro... Hay un abanico más grande, se ven más cosas, la historia del teatro es muy rica, en ese sentido hay un mayor respeto al autor, no sé si acude más o menos gente, creo que la crisis abarca todo, pero bueno, la televisión es que ha llegado, es lo que hay, entonces no se echa mano de ningún clásico, de nada, es lo que no se ve, o sea, no se ve como se ve en teatro el Chekhov, o se ve una obra de Mamet, o no sé, 1001 propuestas que hay por ahí de todo tipo, ¿no? Un clásico como es debido, o Paisley, o un musical. No, en televisión es lo último, esto es una mezcla de televisión, de internet y de tontolandia basurera. Yo creo que no deberían de recuperarse clásicos de la televisión, volver. Esa sería un poquito mi propuesta y esa es mi propuesta, de hacer algo más en vivo, recuperar los shows en directo, donde la gente canta en directo, no mueve la boca, no, o sea, elevar un poco el nivel de exigencia de la cosa viva, directa, no enlatada, no... Creo que ahí en televisión ha habido un retroceso importante, ¿no? Hay más canales, pero creo que todos son peores, ¿no? Yo descubrí mi capacidad de entertainer, de entretenedor, animador, como se quiera, pues muy de chaval, con 4 años ya veía que tenía gracias mis ocurrencias, un poco reírme un poquito de los profesores, me llevaba algún coscorrón. Entonces, cuando tienes conciencia de tu éxito como animador, pues vas poco a poco fijándote más en cómo ridiculizarlos, el sentido de la caricatura, y bueno, pues una cosa con otra, luego pues hacer pinitos en el colegio, pero de una manera muy aficionada. Me fijaba mucho, curiosamente, en los programas de televisión dramatizados, y me fijaba incluso en actores como Marisa Paredes cuando empezaba, José María Escuer, bueno, estaban todos los grandes que luego lo han sido siempre del teatro, y en aquellos dramáticos en blanco y negro que muchos dirigía, por cierto, Pilar Miró, pues ahí me fijaba, era mi pozo de sabiduría, y viendo, venga, déjame ver esto, y mi madre y yo viendo los Estudios 1. Yo creo que de una manera muy autodidacta, y una cosa con otra, la misma vida me ha enseñado muchas cosas, pues a luego hacer algunos papeles interesantes, otros alimenticios, otros donde uno está mal también, pues porque eres un inconsciente o porque no te has dejado dirigir bien, o hay muchos factores, pero desde luego, curiosamente, el punto de encuentro era la televisión. Ahora no hay dramáticos de estos, ahora no hay series, no hay... Y dicen que iba a haber, que no iba a haber, si los hay, los ponen en la 2, que no los ve nadie, o los quitan, hay poca audiencia. Pues yo aprendí la cosa de Chekhov o de Dumas, el Conde de Montecristo, en la televisión. Vi hasta una versión de Nerón que hacía Valeriano Andrés. Y yo recuerdo, no, me gusta más el del cine, que era Peter Ustinov. Pero ahí nació un poco todo, en los dramáticos de televisión también. Y fíjate ahora qué televisión vemos, ¿no? He hecho las obras de Shakespeare, ahí en el Arnau fuimos de las últimas funciones antes de acabar bueno, pues esta función, luego además nos vieron los mexicanos y más gente y la llevaron. Nosotros la vimos en Londres, con Juan José Afonso la vi,
Y bueno, pues me gustó mucho hacer esos papeles todo a 100 rápido. Luego ha habido otras secuelas de esta fórmula como en los 39 escalones. A mí me gustaría, incluso esta función algún día es un buen ejercicio para gimnástico actoral, ¿no? Y Golfos de Roma, habla con Mario Gas. Hombre, ha repuesto la del barbero, podía reponer. Podría reponer Golfos, sí, sí, creo que los decorados no sé dónde están. Pero fuimos al Teatro Romano de Mérida, fue muy bien. Luego al hospital, luego íbamos a romper la compañía. Es muy serio. ¿Eh? Que ayer debisteis romper, porque allí siempre es muy serio lo que hacen en Mérida, ¿no? Pero luego se hizo una réplica, fue al Juventud, y luego hicimos un año y medio de gira. Ahí recuerdo al gran Félix Otaeta, que se hizo un barcelonés más, aquí veíamos a verle. Bueno, en fin, fue una función que, ¿por qué no? Ojalá que ahora ha hecho una cosa muy minimal con Ute Lemper, Mario, pero Mario además que programa tanto a David de Sola, pues habrá que decirle, oye, que tenemos que hacer el Golfos de nuevo, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Bueno, ahora lo más inmediato, en unos días va a ser un homenaje, una lectura que vamos a hacer Charo López, Juan Diego, Manuel Uribe y otra gente del escenario, y un servidor de textos de Gonzalo Torrente Ballester. Y tuve la suerte de hacer El Rey Pasmado y de ahí me salieron muchos nuevos proyectos. Y bueno, ahora es el centenario de nacimiento de Gonzalo y vamos a hacer en la Biblioteca Nacional de Madrid estas lecturas de textos suyos. Y bueno, pues me imagino que me darán algún texto así de Valido, de Conde Duque, o lo que sea, pero yo soy un fan de este gran escritor gallego, ¿no? Son 100 años ya. Yo lo conocí, además tenía un fino sentido del humor y ojalá que tenga ese sentido del humor, ese tono divertido, el homenaje, el día 21 y 22 en la Biblioteca Nacional de Madrid.